Ser padre es también reconocer cuando debes alejarte por no hacerle daño a tu hijo. Yo fui responsable por el momento final, pero más responsable la que estuvo con él toda su vida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Vivian, ¿Eddie quién es? ¿El padre de tu hijo, tu ex esposo? Sí. Sí, bueno. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo estoy demandando a este tipo. Exijo que desaloje la propiedad que mi padre le dejó a mi hijo y este tipo se la robó. Yo pongo, ¿verdad?, como una opción que esa casa, esa propiedad se venda, que ese dinero se use para una buena causa, tal vez para una fundación, para ayudar a jóvenes que se encuentran en drogas. Además, yo también le estoy pidiendo y le exijo $500,000 por todo el daño causado a mi persona, porque este hombre drogó a mi hijo y es responsable de su muerte, porque mi hijo ahora no está entre nosotros, doctora. Este hombre es el padre de tu hijo. Sí, doctora. ¿En algún momento ustedes estuvieron casados? Sí. Perfecto. ¿Se separaron? Déjeme le cuento. Lo que sucedió, doctora, nosotros nos casamos, todo iba perfectamente bien. Él luego empezó a cambiar, empezó a juntarse con gente muy rara, empezaba a llegar muy tarde a la casa. ¿Tu marido? Sí, empezó, yo lo notaba muy extraño. Luego me doy cuenta que ya él consumía drogas también. Entonces, cuando mi hijo cumplió 3 años, yo decido salirme de esa relación, doctora, porque yo quería un mejor futuro para mi hijo. Ok. Entonces, cuando el niño tiene 3 años de edad, ustedes se divorcian. Sí. Ok. El niño queda contigo, la custodia del niño contigo. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Creció el niño? ¿Cómo creció? ¿Creció bien? ¿Creció saludable? Siempre saludable, con buena educación, con muchos planes, doctora. Mi papá, porque me quería mucho a mí y quería mucho a su nieto, mi papá le heredó una propiedad a mi hijo. Correcto. Con esa propiedad nosotros la pusimos de renta. Y con eso nosotros nos ayudaba para mantenernos a mi hijo y a mí, porque este señor nunca supo de él. A los 18 años, doctora, él decide irse a vivir independiente al departamento. A ese departamento que había heredado de su abuelo materno. Así es. Perfecto. De mi padre. Entonces, pues yo no estaba de acuerdo, doctora. Yo quería que él siguiera viviendo conmigo porque rentado ese departamento pues nos servía más de ayuda. Okay. Después me doy cuenta, porque yo seguía hablando con él, que este señor se metió al departamento a Doctora, vivir ahí, mi hijo me pidió ir a vivir con él. Él empezó a vivir ahí, hasta que una vez recibí una llamada del hospital donde mi hijo lo tenían en urgencias. Yo llego al hospital y él estaba en una cama, muerto. Y todo por culpa de este tipo, porque después me di cuenta en el reporte de autopsia que este hombre lo drogó. Él le inyectó la heroína y mi hijo ahora está muerto. De una También era mi sobredosis. hijo. De una sobredosis. Ok, entonces yo me imagino que al padre lo deben haber detenido. La Sí, policía aquí lo arrestó. tengo la evidencia, doctora. A ver, acércame eso, por favor. Sí, aquí tengo la evidencia donde este hombre mató a mi hijo. Ok. Aquí está, donde el juez... 3 años, que no es nada, doctora. Yo no lo veo justo. Yo no sé por qué las leyes de este país, nada más 3 años no es justo por la muerte de mi Entonces, hijo. le dieron 3 años de prisión No es nada eso. por un homicidio negligente, Es injusto. criminal y venta de narcóticos. Así es una injusticia, por eso estoy yo aquí. Esto en el estado de Que este Connecticut. hombre pague y desaloje la propiedad, porque no es justo que aparte esté viviendo en la casa que era de mi padre. Pero entonces, espérese un momento. Usted me está diciendo la propiedad que tu papá le dejó al muchacho, él se la pasó a él. Yo no sé cómo, doctora. Yo pienso que él lo drogó, yo no sé qué hizo. Y luego lo mató para él quedarse con la propiedad. Yo no encuentro razón, pero pues este hombre es un criminal. Ok. Entonces, ahora me hace falta que usted responda. Doctora. Y quiero saber cómo llegó esa propiedad a sus manos. Doctora, las cosas no es como ellas la cuentan. No. Yo pido una orden de alejamiento de esta mujer, porque desde que salí de la prisión no deja de acosarme. Porque está Siempre me viviendo está en la casa que molestando. era de mi padre. Ahora, esa propiedad es legítimamente mía.
Ok. Desde que mi hijo era un niño, Esos se papeles ha han encargado de ella ser de alejarme ilegal, de él. doctora. Ajá. Han Siempre de que ser quería entregar falsos. yo dinero a mi hijo, ella hallaba una manera de alejarme de él, no lo aceptaba. ¿Cómo creerle a una persona que ha estado en el negocio de drogas toda su vida? Ahora yo quiero que usted me explique a mí. Porque este muchacho puso la propiedad a su nombre. Doctora, Porque lo hizo en vida, estando en vida. sí. Ok. Lo ha de haber ¿Por drogado, qué lo hizo? doctora. Lo ha de haber drogado. Mire, doctora, desde que él tenía 15 años, él está hablando conmigo por teléfono. Ella ni sabe qué tipo de hijo tenía, porque ella Si nunca soy lo su supo madre, criar. ¿cómo no voy a saber? Porque Un desde que momentito. mi hijo Ven, tenía 15 años, él hablaba conmigo por teléfono y ella ni sabía. Él a los 18 me dice, papá, vente a vivir conmigo. Quiero establecer una relación como padre contigo. Pero si esas son mentiras, si lo queríamos era Mi hijo alejarnos de me ti. dice, papá, quiero establecer un negocio contigo de lo que tú haces, de traer la madera de México para acá. Entonces yo acepto. La única manera es de poner la propiedad a mi nombre ¿Por qué? para comenzar el crédito con el banco. Para... porque usted no tenía crédito. No, necesitaba una propiedad. La propiedad la pusimos a mi nombre. Pero usted tenía un negocio y no tenía suficiente capital. Exacto, necesitaba yo... Pues Entonces nunca realmente he usted, tenido nada usted de se este benefició tipo. de su hijo. Bueno, sí, pero el negocio era compartido, yo y mi hijo. Tenía él el sueño ese. Ahora, no nomás eso, quería establecer la relación conmigo. Ok, ahora explíquenme cómo es que usted fue quien inyectó a su hijo y Era le una causó noche- la mi- muerte. Mi hijo Así ya es, era doctora. drogadicto Él lo desde los mató. 15 años. Ella ni sabía Son que mi hijo era un mentiras, mi hijo no drogadicto. sabía ¿Y usted nada también de usaba drogas. heroína? ¿Usted también usa heroína? Sí, yo usaba heroína, Y de todo ha de usar, de todo. Inclusive, esa tarde del apartamento, que estábamos todos ahí, era un party, era un sábado como cualquiera. Pues no sabes de más, eso es tomábamos, tu vida. que unos tomaban ron, unos tequila. Había droga esa tarde, un sobredosis. Yo mismo fui el que le hablé, yo mismo le hablé a 911 como una persona responsable. ¿Responsable cómo? Si tú Señora, cállese un momento. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted fue responsable si usted fue el que le inyectó la heroína a su hijo, que lo mató, señor? Mi hijo Así se iba a es, él lo inyectar mató. en un lugar u otro. Él decidió hacerlo ahí delante de mí, porque todos éramos adultos. Él ya no era un niño, él ya era un adulto. Señor, pero es su hijo. Exacto. De Eso, de que 18 estuviera en la calle años. y que Exacto. lo hiciera aquí, mejor Tú que lo hiciera como padre conmigo. de- Ah, Debiste usted de haber prefirió prevenido. que lo hiciera con usted Sí. a que no lo hiciera. ¿Usted cómo veía a su hijo? ¿Como un socio o como un hijo? Fue muy difícil para mí porque no creció Exacto. conmigo él. Él ya era más como mi cuate. Era muy difícil de restablecer. Ah, era como su cuate. Claro, si nunca fuiste Cuate un a padre quien para usted tu también le hijo. quitó la propiedad. Bueno, era un compañerismo entre yo y él. Ah. Eso era un negocio que íbamos a establecer yo y él. Negocio Oiga, conveniencia. ¿cómo se siente usted sabiendo que usted mató a su hijo? Me lo dice después del receso. Regresamos después de este corto receso. Vivian demanda a Eddie, quien es su exmarido y padre del difunto hijo de ambos. Exige la suma de $500,000 por daños y perjuicios y la devolución de una propiedad que el hijo le transfirió al padre en vida, pero que había heredado del padre de la madre, del abuelo materno. ¿Cómo usted se siente que usted mató a su hijo? Fue un accidente, doctora. Usted Fue le un dice accidente. Usted le dice accidente a coger una aguja llena de heroína, ponérsela en la vena a su hijo e inyectarle. Para usted es un accidente. Ella lo había hecho muchas veces. ¿Quién lo había hecho? Mi hijo. Esa tarde que estábamos Sí, todos pero juntos. un padre coge al hijo y lo lleva al hospital. No le mete más heroína. Pásame el testigo de la señora, por favor. Yo no entiendo esto. Y luego la actitud del señor, no, que éramos cuates. ¿Qué padre piensa como piensa este hombre? ¿Qué padre piensa así? Yo no entiendo. ¿Tu nombre cuál es? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Gabriela y yo soy exnovia de Carlos. El chico que murió. Este señor que usted ve aquí es lo peor que le pudo pasar a Carlos. Este muchacho usaba drogas.
Él no usaba drogas, doctora, ni siquiera bebía. Incluso nosotros salíamos y Él Carlos ya tenía ni 3 siquiera años, no lo bebía. conocías bien tú, Ni siquiera entonces. bebía. Este hombre fue el que le introdujo en poco tiempo todo esto. Este hombre lo manipuló por completo. Incluso el borracho en la casa le decía que para que él fuera un hombre, él tenía que usar drogas y salir a la calle y beber, que él ya no tenía que ser más un niño. Carlos y yo tuvimos muchísimas discusiones con él porque yo escuchaba como en las noches él le decía que le pasara el apartamento. Carlos ya no te que quería a eso ti en el era lo que él apartamento, ya ni necesitaba vivías para ahí. tener su negocio, que si él lo quería ayudar y de verdad lo quería, él le tenía que dar el apartamento. Ok, testigo del demandado. Y vive pasándome a la doctora Lisette Sierra y a la doctora Madeline Hernández. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Hola, doctora. Mi nombre es Roberto. Estás aquí apoyando al demandado. Sí. Bueno, Yo era mejor amigo de Carlos. Él y yo crecimos juntos. Él era mi mejor cuate. Cuando él y yo éramos jóvenes, o sea, sí tomábamos, fumábamos, pero nada serio. Él me admitía todo, me decía todo. Hasta me dijo como su mamá lo privó de tener una relación con su padre, que es algo muy importante para un chavo tener. Eso lo pensó Carlos después de que el señor llegó a la casa. Y lo Él me manipuló. dijo que estaba harto de vivir con su mamá, que lo sofocaba, que él se quería mudar al apartamento que su abuelito le dejó. ok. También me dijo que él quería rescatar la relación con su padre, que se mudara con él. Quería empezar un negocio con él también. La razón por qué él le dio ese apartamento era porque los dos estaban de acuerdo de ese movimiento. Él lo manipuló porque yo lo No lo escuché. manipuló, él me lo admitió a Son mí. Este mentiras. muchacho usó heroína de joven. No, cuando salió de la casa de su madre empezó a usar cosas más fuertes, se reunió con gente peor. O sea, yo no Yo sé qué traté de relación tienes ayudarlo. tú con tu padre, pero ¿tú concibes a que tu padre sea quien te esté inyectando a ti la heroína? No, yo digo que no, pero la cosa es que si él lo estaba haciendo de todas maneras en la calle, con quién sabe quién, con quién sabe qué Eso no es aguja, justificación. Mejor en la casa Eso con no el es padre, Sí. yo creo que sí. que fue el que le plantó la dosis que lo mató. Pudo ser yo también estaba usando, yo estaba en esa fiesta, todos estaban usando. Pudo ser quien sea en esa fiesta que hubiera muerto. Ustedes son amigos, él es el padre. ¿Qué entiendo. pasa con la línea de padres? ¿Qué pasa, doctora? Con la línea de padres e hijos, ¿qué pasa con esa obligación que tenemos nosotros de ser guías, de ser el ejemplo de... Y este no es el único caso, hay otro caso de Connecticut que pasó igual. Sí, hay muchos casos, incluso diríamos que uno de los problemas o de factores de riesgo para los muchachos que están dependiendo de la droga es porque tienen problemas con los padres, un padre está ausente o un padre también es adicto también a la droga. Entonces aquí estamos viendo tristemente un padre que es bastante ignorante, usa muy poco juicio, no vela por el mejor interés de su hijo. Él tiene que entender que él es el modelo para su hijo. Y si él está usando droga, bueno, ¿qué podemos esperar para el pobre muchacho ese? Modelo nunca estuvo en la vida del hijo. Y cuando vino a estar, lo que hizo fue matarlo. Lo podía haber ayudado. Yo sé, pero escogió matarlo. Exacto. ¿Cómo es posible esto? Es básico. ¿Por qué la ley permite? O sea, yo le estaba leyendo un poco, pero no dice... ¿Por qué le dan la opción de esos cargos al hombre? Bueno, inicialmente... Era homicidio. Sí, exacto. En segundo grado. La familia del joven decidió no pelearlo tanto, cambiaron de opinión y la fiscalía entonces hizo un acuerdo con él y bajaron los cargos. Bueno, en este caso el chico tenía 25 años. Yo asumo que había un historial de drogas, de Larga. drogadicción largo. Ya. A veces los padres ven al hijo en la casa, cuando les hace falta la droga, se ponen malos, se enferman, vomitan. Sí. Y en vez de agarrarlos y llevarlos al hospital, se desesperan y ellos mismos le buscan la droga. Yo sigo pensando que es deplorable. Hay otra Totalmente. opción siempre. Antes de uno inyectarle a su hijo por desesperación, yo creo que uno lo mete en el carro, lo lleva al hospital y uno está haciendo algo mejor que simplemente inyectarle la droga para que no se sientan mal. Y este señor es un descarado. No tiene ni remordimiento. Y si tiene remordimiento, yo no sé cómo lo demuestra, porque para mí no demuestra nada. Un total descaro. ¿Qué ser humano tan despreciable habita en la tierra entre nosotros? Mire, señora, vamos a ser realistas. Este pobre diablo
no va a tener $500,000 ni hoy ni nunca en la vida. Porque esto va a terminar, sabrá Dios cómo. Él lo único que tiene de valor es el departamento que el chico le dejó. Sabrá Dios bajo qué delirio drogadicto le dejó eso. Es lo único que él tiene. Y es lo único que yo le puedo quitar para pagar los daños y perjuicios que tú te mereces recibir por la muerte asesina del hijo de los dos, que para él no es ninguna cosa, él era cuate de su hijo. Le concedo el departamento de vuelta a usted. Doctora, él no lo pero va a ese firmar, apartamento es mío pero yo lo legalmente. firmo a nombre de usted ahora y en nombre de él. Ya perdiste el departamento. Te estoy dando exactamente 15 días para que desalojes el departamento que es de vuelta para ella y va a pagar muy poquito el dolor que siente su corazón por la pérdida de su único hijo. He dicho, caso cerrado.